A ver, pensemos en el régimen nazi. Lo primero que se nos viene a la mente es esa imagen de disciplina, de pureza aria, de fuerza, ¿cierto? Bueno, y si les dijera que mucho de eso, que su famosa maquinaria de guerra, estaba impulsada por metanfetaminas? Sí, así como lo oyen, vamos a desentrañar la increíble y contradictoria historia del Pervitin en la Alemania nazi. Primero que nada, ¿qué era exactamente el Pervitin? Pues era básicamente una de las primeras formas de metanfetamina, creada en 1938. Pero lo más impactante no es solo eso. Imagínense que no era una droga ilegal que se vendía en la clandestinidad. No. Se podía comprar sin receta en cualquier farmacia, como si fuera una aspirina. Este detallito es clave para entender todo lo que vino después. Ahora, para entender cómo es que el Pervitin se volvió tan popular, hay que dar un pasito atrás en el tiempo. Porque la Alemania nazi no surgió de la nada, ¿verdad? Heredó algo muy poderoso. Era ya una potencia mundial en la industria farmacéutica. Y es justo ahí donde empieza esta historia. Y de verdad, la escala de este dominio alemán era impresionante. Antes de la guerra, empresas que seguro les suenan, como Merck y Bayer, tenían prácticamente el monopolio mundial de fármacos complejos. Fueron ellos los que empezaron a comercializar masivamente sustancias como la morfina y sí, hasta la heroína. Todo esto, claro, con un gran apoyo del gobierno para la investigación. Y con todo este contexto, entramos de lleno a la era del Pervitin. Dejó de ser solo un nuevo producto en el estante para convertirse en un verdadero fenómeno social. Vamos a ver cómo esta droga se metió hasta la cocina de la población civil. El año clave, apúntenlo bien, es 1938. La farmacéutica Tembler lanza el Pervitin y el éxito fue inmediato y masivo. La palabra endémico le queda perfecta porque la droga se esparció por toda la sociedad alemana como una especie de epidemia silenciosa. Entonces, ¿quiénes lo tomaban? Pues prácticamente cualquiera que necesitara un empujoncito. Estamos hablando de obreros en turnos de noche, estudiantes que se desvelaban para los exámenes, hasta choferes de camión. ¿Y qué prometía? Pues maravillas. Más alerta, más confianza, mejor concentración y adiós al cansancio y al hambre. Se veía casi como una píldora mágica. Y es aquí donde la historia se pone, pues, bastante rara. La ideología oficial nazi, como vemos en esta cita, estaba obsesionada con la pureza física. De hecho, lanzaron campañas antitabaco súper agresivas, diciendo que debilitaba a la famosa raza aria. Pero resulta que esa pureza era muy selectiva. A pesar de todo su discurso, el régimen fue increíblemente tolerante con sustancias muchísimo más fuertes. La morfina, la cocaína y, claro, el nuevo Pervitin circulaban con una libertad sorprendente. Una contradicción total entre lo que decían y lo que hacían. Era inevitable, ¿no? Una droga que prometía borrar la fatiga y aumentar la valentía tenía que llamar la atención de los militares. Así que ahora vamos a ver el salto del Pervitin, de las fábricas y las universidades, directo al campo de batalla. Esta era la pregunta que se hacían en el alto mando alemán. Imagínense, en la búsqueda de cualquier ventaja, por mínima que fuera, la idea de tener un arma química para sus propios soldados era, pues, demasiado tentadora como para dejarla pasar. Y aquí entra en escena un personaje clave, el doctor Otto Ranke. Él fue el encargado de hacer pruebas con Pervitin, usó a estudiantes universitarios y su conclusión fue tajante. Esto no solo era útil, sino que podía ser una herramienta decisiva para ganar la guerra. Con eso, el uso de la droga recibió, digamos, una justificación científica y la bendición oficial. Y en el frente de batalla, los efectos fueron justo los que esperaban. Los soldados podían marchar por días sin dormir, su moral se mantenía por los cielos y estaban mucho más dispuestos a tomar riesgos. De hecho, muchos historiadores creen que la increíble velocidad de la famosa Blitzkrieg o guerra relámpago fue posible en parte gracias a millones de soldados potenciados con metanfetamina. Y la fama del Pervitin no se quedó en Alemania, cruzó fronteras. Por ejemplo, esta mención en una revista militar de Finlandia, que era aliada de Alemania, lo llama la píldora Sisu. Sisu es una palabra finlandesa que significa algo así como coraje, garra, resistencia. Esto nos da una idea de cómo se veía su efectividad fuera de Alemania. Pero para algunos, el Pervitin ya no era suficiente. Conforme la guerra avanzaba, se empezó a exigir algo todavía más potente, y la respuesta fue el proyecto DIX, un cóctel farmacéutico que de verdad suena aterrador. Combinaba metanfetamina, cocaína y un analgésico derivado de la morfina. Era literalmente el intento de crear un supersoldado en un laboratorio. Pero la historia no se queda con los soldados en el frente. El consumo de drogas llegó hasta los más altos niveles del poder nazi.
Así que ahora vamos a poner la lupa sobre la élite del partido, sobre el círculo más cercano a Hitler. Y tenemos que hablar del doctor Theodor Morell, el médico personal de Hitler. Este doctor tenía una afición particular por las inyecciones para tratar cualquier malestar de su paciente. Se volvió tan famoso por esto que hasta Hermann Göring, el número 2 del régimen, se burlaba de él con ese apodo, el maestro Reich de las inyecciones. Y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Hitler era un adicto? Miren, aquí no hay una respuesta fácil, y es muy importante ver las dos versiones. Por un lado, está la tesis del libro Blitz, que asegura que era un adicto grave y que al final de la guerra sufría de abstinencia y paranoia. Por otro lado, muchos historiadores serios dicen que su uso era ocasional y que sus problemas de salud, como los famosos temblores, en realidad se debían al Parkinson. Es un debate que sigue abierto. Pero a diferencia del debate sobre Hitler, el caso de Hermann Göring está mucho mejor documentado. Su adicción a los opiáceos, sobre todo a la morfina, empezó con una herida en la Primera Guerra Mundial y básicamente lo persiguió por décadas. Fue un problema constante a lo largo de toda su carrera política y militar sin lugar a dudas. Bueno, la guerra terminó, el Tercer Reich cayó, pero la historia del pervitin no acabó ahí. ¿Qué pasó con esa píldora milagrosa después de 1945? Su legado es mucho más largo y complicado de lo que uno podría imaginar. El viaje del pervitin después de la guerra es fascinante. En lugar de desaparecer, simplemente cambió de etiqueta. Se empezó a recetar como antidepresivo o como pastilla para bajar de peso. Tuvieron que pasar décadas, hasta los años 70 y 80, para que por fin se prohibiera en las dos Alemanias. Y aquí viene el punto más fuerte. Su estructura química es la base del crystal meth actual. Hay una línea directa desde esa farmacia nazi hasta las drogas ilícitas de hoy en día. Al final, toda esta historia del pervitin nos obliga a hacernos una pregunta mucho más grande. Nos demuestra que detrás de los grandes titulares de la historia, a veces hay factores que no vemos, escondidos a plena vista, como una pequeña pastilla que se vendía sin receta, y nos deja pensando, ¿qué otras cosas ocultas habrán moldeado el mundo en el que vivimos hoy?